Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. En Segundo de Reyes, capítulo 3, versículos aquí dice del 13, pero vamos a leer desde antes. Del 13 en adelante es lo que me interesa, del 13 al 24. Pero vamos a leer a partir del versículo 5 para tener el contexto. ¿Te parece? Vamos pues. Yo voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: pero al morir Acab, ¿te recuerdas quién era Acab? Uno de los reyes más perversos de Israel. Su esposa era Jezabel, que era una hechicera, y juntos llevaron a Israel a un estado de calamidad espantoso. Dice la escritura que él se acaba de morir. Al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Murió Acab y lo sucede en el trono su hijo Joram. Les dice el versículo 6. Entonces el rey Joram salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el camino del desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel, es decir, Joram, el hijo de Acab. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Él puede darnos palabra del Señor, contestó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo y acompañado del rey Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres reyes, para entregarnos en las manos de los moabitas. Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Es el hijo del rey Acab, ¿verdad? Tan cierto como vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. Pero en fin, que me traigan un músico. Y mientras el músico tocaba el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, y éste dijo: así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán de piedra los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera.
Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua, y a los moabitas les pareció que estaba teñida en sangre. ¡Es sangre de batalla!, exclamaron. Esos reyes deben haber peleado entre sí y se han matado unos a otros. Vamos, Moab, al saqueo. Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron y destruyeron sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir Hareset quedó en pie, aunque los honderos la cercaron y también lograron conquistarla. Esta es una de las historias de la Escritura que más me impacta, que siempre ha llamado mi atención, y cada vez que el Señor me hace regresar a esta historia, descubro cosas nuevas, cosas que antes no había notado. Necesito que digas conmigo en este momento, por favor, repite después de mí: fluirá cuando deba fluir. Repite tú: fluirá cuando deba fluir. Una vez más: fluirá cuando deba fluir. Ese es el centro de esta historia. Dice que de repente ocurrió una inundación, pero la mayoría de las cosas que vemos que suceden de repente, en realidad fluyen de cosas que se han hecho antes de que suceda el de repente. Por ejemplo, a los pocos años de estar casado, un buen día me miro en el espejo. Me miro en el espejo y cuando me miro parece que estoy embarazado. Dios mío. Mi esposa no estaba embarazada en ese tiempo, ya teníamos a Rodrigo. Pero yo me vi en el espejo y me miro como que estaba embarazado. Hubiera podido pensar, me casé y de repente terminé embarazado. Pero la mayoría de las cosas ocurren de la siguiente manera. Sin darme cuenta, mi dieta se transformó de comer cosas saludables. Como no regresaba a la casa a almorzar, la mayoría de las veces por la distancia, entonces mi dieta estaba a base de pizza, hamburguesas, pollo. Y entonces todo eso se fue acumulando. Y cuando me di cuenta, de repente, estoy bien, como decimos en Guate, así. Pero no hice nada. Solo me afligí, vi y dije, de plano que voy a meter la panza más, ¿verdad? Y uno cree que la mete, que si cuando te concentras la soltás. No fue hasta que vi una foto y en la foto estoy de perfil. En ese momento tomé una decisión. Esto no va a seguir así. Tengo que hacer algo y comencé a mejorar mi manera de comer, la cantidad que comía. Hasta que mi panza comenzó a volver a la normalidad. Pero la verdad es que cualquier descuidito, cuando siento otra vez las benditas fotos, yo creo que por eso a las mujeres no les gusta que uno les tome fotos, ¿verdad? Porque uno toma la foto al grupo, se acercan todas las mujeres, no ven a nadie más que está en la foto, sino solo a ellas. ¡Ah, la que fea salí! Salí de esta, salí de la otra. Y uno está viendo al grupo, pero las mujeres se ven a ellas solas. Pero sí está bien, Dios las diseñó así. Y entonces, con frecuencia, encontramos que con situaciones que fueron creadas a través de nuestras decisiones graduales, las circunstancias fueron cambiando hasta que algo, ¡pum!, ocurrió de repente. Aquí tenemos a 3 reyes: el rey de Israel, el rey de
Edom y el rey de Judá. El que los convoca es el rey de Israel, el hijo de Acab. De acuerdo a la escritura, fue un poco menos perverso que su papá, pero al final de cuentas terminó haciendo las mismas cosas, las mismas hechicerías. Josafat era un hombre espiritual. Sin embargo, se dejó ir y ahora tenemos aquí a 3 reyes en camino a la guerra. Llevan 7 días caminando por el desierto de Edom cuando se quedan sin agua. Aquí tenemos los ejércitos de 3 naciones. Aquí tenemos los 3 ejércitos, a 3 reyes que en la mitad de la nada, en mitad del desierto, se quedan sin suministro de agua. Estoy hablando de agua, no de wifi. Porque si fuera el wifi, o sea, yo sé que algunos se quedan media hora sin wifi, dice que ya están muriendo. Aquí es sin agua. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que el que reacciona de manera espiritual es el hijo de Acab. Y dice, tenemos que buscar la palabra de Dios. Estás en medio de nada, estás en medio de un desierto, no le encuentras significado ni explicación a las cosas que están sucediendo en tu vida. En lugar de comenzar a guiar, debes poner los pies sobre el suelo y decir, necesito la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a dar dirección en la vida. Necesitan una palabra. Porque ellos sabían que si no lograban una palabra de Dios, iban a morir en el desierto. Una palabra o no iban a lograrlo. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos la intervención de Dios? Tal vez tú estás en medio de una situación en la que necesitas la intervención sobrenatural de Dios para poder sobrevivir, para poder continuar con tu vida, para tener un avance en tu vida. Y ahora están en medio de la nada y se dan cuenta de repente. Ya explicamos que los de repente no suceden así tan de repente. Siempre hay una sucesión de eventos anteriores. En medio de la nada, en medio del desierto, se dan cuenta que se habían alejado de Dios. Es en medio del desierto en el que uno descubre cuando viene una circunstancia que está fuera de nuestro control. Cuando nos cae, descubrimos que el problema fue que nos alejamos de Dios. Y cuando alguien se aleja de Dios, nunca lo hace planificado. Yo a la fecha no he conocido a algún cristiano, puede ser que lo haya, que diga, no, yo me voy a apartar de Dios. Y calculo que en unos 2, 3 años voy a estar lo más lejos posible de Dios. No quiero nada con Él. Cuando alguien se aleja de Dios, comienza suavecito, imperceptible. Ni lo notas. Y cuando te das cuenta, estás en medio del desierto. En medio de nada. Se habían alejado de Dios y ahora se encuentran vulnerables. Las cosas en la vida se construyen lentamente. Estás en un punto de tu vida que si no abres tus ojos, estás construyendo tu futuro. En este momento lo que está en juego no es tu presente, sino tu futuro. Que si tú no eres capaz de abrir los ojos y darte cuenta cuánto te has distanciado de Dios, cuando sientas vas a estar en medio de la nada, exhausto, en el desierto. El éxito no es algo repentino. El éxito no es algo que sucede de la noche a la mañana. Si el éxito fuera repentino, no sería sostenible. La mayoría de éxito que trae Dios a nuestras vidas viene por medio de escalones. El éxito con Dios funciona diferente a como funciona en el mundo. El éxito con Dios funciona que unos días, unas temporadas de tu vida, sientes que vas para arriba, escalaste 2, 3, 4, 5 escalones.
Pero otros días sientes que descendiste 2, 3, 4 y hasta 6 escalones. El éxito en el Señor no siempre se percibe hacia arriba. Muchas veces se percibe como fuertes retrocesos. Si uno no tiene el entendimiento, entonces comienza a enredarse y comienza a confundirse, porque comienza uno a sentir que Dios está lejos, que a Dios no le importa, que a Dios se le olvidó. Pero esos descensos en nuestras vidas, Dios los utiliza para fortalecernos, para prepararnos para cuando llegue ese momento de oportunidad a tu vida. Porque si no estás preparado, cuando venga el éxito a tu vida, no vas a poder entender que está llegando, no vas a poder sostenerlo y luego te darás cuenta que perdiste una oportunidad. Así que, cuando sientas que vas para abajo, que en lugar de avanzar estás retrocediendo, humíllate bajo la poderosa mano del Señor para que a su debido tiempo Él te exalte. En lugar de entrar en un mar de confusión, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando alguien se humilla delante de Dios, instantáneamente aquellos escalones que iban para atrás o para abajo, el Señor los revierte. Y entonces, cuando vas yendo hacia atrás, interprétalo de la manera correcta. Dios te está entrenando, Dios te está formando. La mayor fuente de fortaleza viene cuando uno aprende a encontrarse con el Señor en el lugar secreto, donde nadie te ve. Cuando tú solito con Dios tienen ese momento de intimidad. Pero ¿sabes qué está pasando con esta generación? A esta generación únicamente le interesa que venga el de repente a su vida. No le interesa el lugar secreto, no le interesa tener intimidad con Dios. Y luego se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Y Señor, ¿por qué? Así que ese tiempo invertido en el lugar secreto es el que prepara el terreno en medio del desierto. Es lo que te capacita a continuar luchando. Y cuando tú continúas luchando, viene el de repente a tu vida. Aquí tenemos a los 3 reyes atravesando el desierto, se han quedado sin agua, se estaban preparando para la guerra. ¿No te has dado cuenta que a veces pasamos por un tiempo de sequía en medio de la batalla? Estás en medio de un conflicto y es cuando más sediento estás. Viene una batalla, se aproxima una batalla, y de ir caminando en el desierto, ahora te sientes seco. No hay nada más horrible que sentirse seco espiritualmente. El desierto nos deja exhaustos, sin fuerzas. Y el problema es de que estamos sin fuerza y estamos a punto de enfrentar una batalla. Sedientos, sin fuerzas, sin ánimo y a punto de entrar en una batalla. Dice la palabra de Dios, ese sí está, en 2 de Reyes, capítulo 3, versículos 16 y 17, en la NBI, y dice: y este dijo, así dice el Señor. Es Eliseo hablando, el profeta Eliseo. Aquellos 3 reyes le han pedido una palabra de Dios. Tal vez tú has venido solo porque viniste, o tal vez tú eres uno de los que viene. Señor, una palabra tuya. Yo necesito una palabra, Señor. Y cuando alguien va con necesidad delante de Dios, Dios siempre responde. Así que dice: así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor,
este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Nos secamos porque nos enfocamos tanto en lo que vemos, en lugar de enfocarnos en lo que Dios dice. 2 veces en este versículo, en este versículo 2 veces, así dice el Señor. 2 veces. Si tú estás enfocado en lo que está sucediendo en tu vida, no le encuentras sentido. Se te olvida lo que ha dicho el Señor. Y por eso nos secamos. Y por eso terminamos exhaustos. Esto te va a ayudar. Lo que hoy quiero decir en este momento te va a ayudar y espero que te ayude el resto de tu vida. Aquí hay 2 cosas muy diferentes. Primero, lo que tú ves, y segundo, lo que Dios dice. Lo que yo veo y lo que Dios dice. Así dice el Señor 2 veces. Tal vez estás en medio de una situación difícil, pero así dice el Señor. Esto es doloroso, pero así dice el Señor. Ya no tengo fuerzas, pero así dice el Señor. No veo nada en el futuro, pero así dice el Señor. Estoy enfermo, pero así dice el Señor. Porque muchas veces lo que vemos y lo que el Señor dice no coinciden. El Señor está diciendo una cosa y lo que yo estoy viendo en mi vida es algo muy diferente. Y eso nos hace sentir mal. Nos hace sentir terrible. Y aquí es donde la mayoría de las personas no les gusta. Porque en medio de una dificultad, en medio de una crisis, nos gustaría que Dios nos dé una promesa y que nosotros no tengamos que hacer nada. Nos gustaría que Dios simplemente diera la palabra y que ya de repente ocurra un milagro. Pero la mayor habilidad que a mí me gustaría que ustedes aprendieran al hacer frente a las batallas, a las decepciones de la vida, es que en los lugares secos van a luchar siempre contra 2 cosas. Van a luchar siempre con 2 cosas. La realidad, lo que nosotros llamamos humanamente la realidad, y lo que dice Dios. Tu conflicto siempre va a ser ese. Vas a ver la realidad y la realidad te va a estremecer. La realidad te va a hacer pedazos. Por eso, si en tu linaje familiar existen personas con enfermedades desagradables como la diabetes es el resultado de un impacto emocional. Si tú te pegas un susto horrible, diabetes. Si tú te pegas una alegría tremenda, diabetes. Si te dan una noticia y tú te impresionas, diabetes. Y entonces esas noticias siempre van a venir. Siempre va a haber el conflicto, y eso es lo que me gustaría que quedara grabado en tu espíritu. El conflicto siempre va a estar entre la realidad y así dice el Señor. Y esto te va a llevar de esto es así la realidad a así dice el Señor. Y entonces, esto te va a permitir tratar con las circunstancias que van llegando a tu vida y filtrarlas de la manera correcta. Diagnóstico médico espantoso, realidad. Por sus llagas hemos sido sanados, la verdad. Así dice el Señor. Que revisas tu cuenta bancaria
y ya no hay realidad. Mi Dios puede suplir todo lo que me falta conforme a sus gloriosas riquezas. Así dice el Señor. La realidad contra la verdad. Entonces, la próxima vez que venga un conflicto a tu vida, la próxima vez que estés luchando con algo terrible, estás luchando con la realidad y con así dice el Señor. El problema es que la mayoría de los cristianos están más dispuestos a creer lo que dice el diablo que lo que dice el Señor. Por sus llagas hemos sido sanados. Ay, pero yo no miro ninguna mejoría. Yo cada vez me siento peor. El diablo. Y entonces, como me lo estoy diciendo, elijo creer lo que el diablo me está diciendo. Así dijo el Señor. Ese es el problema. Y luego uno termina sintiéndose como el diablo dice que uno debe sentirse, o como tu naturaleza o tu mente te ordena. Cuando recibes una palabra de Dios y te aferras a ella y le crees a Dios por ella, caminas en fe por ella y trabajas por ella, te lleva de esto a así dice el Señor. Yo miraba y he conocido a lo largo de mi vida gente que están esperando una y de repente son ¿se imaginan que en la llamada le van a decir una cosa horrible? Mis hijos no están, se fueron. El diablo viene y me dice, ¿y si tiene un accidente? Yo le contesto, mi Dios es suficiente. Pero si se mueren, ¿qué cosa? Su gracia es más que suficiente. Pero si les pasa tal cosa, mi Dios tiene el control. Y si se muere, mi Dios sigue siendo Dios. Y cuando suena el teléfono, en momentos que yo no lo espero y siento que ya viene la descarga de adrenalina y esa estupidez de que una noticia horrible está por llegar, me calmo. Acabar no es fácil. Y Dios dice, va a haber agua fluyendo de la tierra de Edom. ¿No te parece una locura? Que dice Dios que el agua va a venir fluyendo del mismo desierto donde ellos se extraviaron y se quedaron sin nada. ¿No te parece extraño que Dios está diciendo, el mismo lugar donde fue el problema, vendrá la solución? Por el mismo lugar donde ellos habían caminado 7 días, dice Dios, de ahí descenderán las aguas. ¿No es algo extraordinario que Dios traiga las mayores bendiciones a nuestras vidas de los lugares más secos? Esas cosas que has vivido, esas cosas que se han amontonado a lo largo de tu camino, Dios dice, de por ahí mismo vendrán y fluirán tus bendiciones más grandes. El mismo desierto, porque caminaste 7 días y te deshidrataste, es el mismo lugar de donde fluirá la bendición. Así dice el Señor. El consuelo que recibes en esta etapa de tu vida, en los momentos de turbulencia, es exactamente el mismo consuelo que vas a otorgarles a aquellos a quienes vas a servir en el futuro. Vendrán personas a decirte, fíjate que si tú les vas a poder decir, yo estuve allí, yo sé qué es lo que te está pasando, yo te entiendo porque yo lo he vivido. Abrir zanjas representa una mentalidad, representa expectación.
Eso es lo que significa abrir zanjas. Desarrollar una mentalidad de expectación. Versículo 17, no sé tener que ir para atrás o para adelante. Dice, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Representa expectación, abrir zanjas, pero también significa la intención de que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Eso significa la expectación que tú desarrollas. Pasaste 7 días sin agua. Eso es más que suficiente para estar desesperado. Eso es más que suficiente para estar con una angustia terrible. Tenemos que darnos cuenta de lo débil que debían de haber estado estos soldados en ese momento, porque si no, no podemos apreciar el milagro. Han caminado 7 días, se quedaron sin agua, y la orden del Señor es: abran zanjas, caben zanjas. Señor, pero si ya no tengo fuerza, si yo lo que quiero es un vaso de agua, no abrir zanjas. Sientes que ya no puedes, pero el Señor dice: yo te conozco, abre zanjas. Señor, pero ya no me quedan fuerzas, cava zanjas. Es impresionante. ¿Cómo nos gustaría que en esta historia el agua hubiera fluido inmediatamente después de que el profeta lo dijo? El profeta, terminando de decir: este lugar se llenará de agua, y ¡pum!, de repente, ¿y qué si no? Hay que cavar zanjas. Hay que comenzar a cavar zanjas. La Biblia no dice que el agua vino de repente. A veces, antes de la intervención de Dios, hay una instrucción para. Antes de la intervención sobrenatural de Dios, hay una instrucción para ti. Así que mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿qué es lo que Dios te está llamando a excavar hoy? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¡Cava! Cuando no veo a nadie, cuando no veo que las cosas suceden, ahora cada vez que veo a una persona que Dios la está bendiciendo, que aparentemente lo ha logrado, ya no pienso como pensaba. Ahora cuando veo a alguien que Dios está obrando en su vida y está obteniendo eso, pienso: ¿cuál sería la promesa de Dios para esta gente, para este hombre o para esta mujer? ¿Y cuánto ha tenido que cavar para lograrlo? Cuando tú veas a una familia que no es bonita, no en la foto, sino en la realidad, cuando tú veas, piensa cuánto han tenido que cavar para llegar a ese punto en su vida. Porque las cosas no vienen así de gratis, no vienen así de fácil. ¿Cuánto han tenido que cavar? Dios lo hizo después de que ellos cavaron. Por eso me encanta este pasaje, porque significa que Dios es soberano. Él lo hizo. Nadie más puede hacer llover. Nadie más puede decirle al sol que salga. Dios lo hizo. Pero ellos tuvieron que cavar. No fluyó el agua en el momento en que el profeta lo dijo. El agua fluye cuando tú cavas. Fue el problema, vendrá la
la solución. Por el mismo lugar donde ellos habían caminado 7 días, dice Dios, de ahí descenderán las aguas. ¿No es algo extraordinario que Dios traiga las mayores bendiciones a nuestras vidas de los lugares más secos? Esas cosas que has vivido, esas cosas que se han amontonado a lo largo de tu camino, Dios dice, de por ahí mismo vendrán y fluirán tus bendiciones más grandes. El mismo desierto, porque caminaste 7 días y te deshidrataste, es el mismo lugar de donde fluirá la bendición. Así dice el Señor. El consuelo que recibes en esta etapa de tu vida, en los momentos de turbulencia, es exactamente el mismo consuelo que vas a otorgarles a aquellos a quienes vas a servir en el futuro. Vendrán personas a decirte, fíjate que si tú les vas a poder decir, yo estuve allí, yo sé qué es lo que te está pasando, yo te entiendo porque yo lo he vivido. Abrir zanjas representa una mentalidad, representa expectación. Eso es lo que significa abrir zanjas. Desarrollar una mentalidad de expectación. Versículo 17, no sé tener que ir para atrás o para adelante. Dice, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Representa expectación, abrir zanjas, pero también significa la intención de que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Eso significa la expectación que tú desarrollas. Pasaste 7 días sin agua. Eso es más que suficiente para estar desesperado. Eso es más que suficiente para estar con una angustia terrible. Tenemos que darnos cuenta de lo débil que debían de haber estado estos soldados en ese momento, porque si no, no podemos apreciar el milagro. Han caminado 7 días, se quedaron sin agua, y la orden del Señor es, abran zanjas, caben zanjas. Señor, pero si ya no tengo fuerza, si yo lo que quiero es un vaso de agua, no abrir zanjas. Sientes que ya no puedes, pero el Señor dice, yo te conozco, abre zanjas. Señor, pero ya no me quedan fuerzas, cava zanjas. Es impresionante. ¿Cómo nos gustaría que en esta historia el agua hubiera fluido inmediatamente después de que el profeta lo dijo? El profeta, terminando de decir, este lugar se llenará de agua, y ¡pum!, de repente, ¿y qué si no? Hay que cavar zanjas. Hay que comenzar a cavar zanjas. La Biblia no dice que el agua vino de repente. A veces, antes de la intervención de Dios, hay una instrucción para. Antes de la intervención sobrenatural de Dios, hay una instrucción para ti. Así que mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿qué es lo que Dios te está llamando a excavar hoy? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¡Cava! Cuando no veo a nadie, cuando no veo que las cosas suceden, ahora cada
vez que veo a una persona que Dios la está bendiciendo, que aparentemente lo ha logrado, ya no pienso como pensaba. Ahora cuando veo a alguien que Dios está obrando en su vida y está obteniendo eso, pienso, ¿cuál sería la promesa de Dios para esta gente, para este hombre o para esta mujer? ¿Y cuánto ha tenido que cavar para lograrlo? Cuando tú veas a una familia que no es bonita, no en la foto, sino en la realidad, cuando tú veas, piensa cuánto han tenido que cavar para llegar a ese punto en su vida. Porque las cosas no vienen así de gratis, no vienen así de fácil. ¿Cuánto han tenido que cavar? Dios lo hizo después de que ellos cavaron. Por eso me encanta este pasaje, porque significa que Dios es soberano. Él lo hizo. Nadie más puede hacer llover. Nadie más puede decirle al sol que salga. Dios lo hizo. Pero ellos tuvieron que cavar. No fluyó el agua en el momento en que el profeta lo dijo. El agua fluye cuando tú cavas. Siento la unción del Espíritu para decirte lo siguiente. Dios en este momento no te está hablando de un rompimiento en tu vida. Dios está hablando de un avance. Algo que te ha estado reteniendo. Algo que no te ha permitido avanzar. El Señor está diciendo: cava. Cava. No tengo fuerzas. Cava. Hoy tienes que decidir excavación o sequía. Lo único que el diablo puede hacer, ya que no puede quitarte la palabra de Dios, es desanimar. El diablo viene con desánimo, porque sabe que si Dios ya habló, Dios lo hará. Pero sabe que si logras desanimarte, si te desanima, te habrá desactivado, te habrá robado la bendición y te habrá quitado el futuro. El diablo lo que quiere es desanimarte para que dejes de cavar. Me siento en medio de un lugar seco, pero sigo alabando. Tendrás que decidir en ese momento de tu vida, excavación o sequía. Yo de mi parte seguiré cavando. ¿Sabes por qué? Porque yo ya estuve en el lugar de la sequía y no me gustó. Y cuando alguien está en el tiempo de la sequía, sin entendimiento, hace una fiesta de la lástima. El festival es el festival de la lástima, de la autocompasión. ¡Ay! A todos les va bien menos a mí. ¿Por qué Dios me la habrá puesto a mí tan difícil y a los demás tan fácil? Y se hace una fiesta de la lástima. He estado en lugares de sequía y nunca me ha gustado. Por eso he aprendido: cavar o sequedad, sequía o sigo cavando. Cuando estás en medio del desierto, cuando estás en medio de la sequedad, lo que está en juego no es la voluntad de Dios. Entiéndelo bien. No se trata de la voluntad de Dios para tu vida. No necesitas renunciar a tus sueños si los sueños te los ha dado Dios.
Lo que necesitas es rendir en esta etapa de tu vida la forma en que tú pensabas que se iba a llevar a cabo tu sueño. Tu sueño no está en juego. Lo que tú necesitas cambiar es la manera de ver cómo Dios lo va a hacer. Tú tal vez te imaginaste que iba a ser así y asá. Renuncia a eso hoy para darle absoluta libertad al Señor, para que lo haga a su manera. Porque si no vas a estar atado a algo que tal vez ya comenzó a suceder en tu vida, pero como tú te imaginaste que iba a ser de tal forma y no coincide con la realidad actual, tú piensas que tu sueño no se va a cumplir. Así que renuncia a tus expectativas, porque el sueño se va a cumplir, pero no a tu manera. El punto no es si es o no la voluntad de Dios, sino cuándo. ¿Cuándo va a suceder? Porque cuando suceda, tú vas a estar en el lugar donde debes estar, en el valle, cavando zanjas. Sigue cavando. Si estás en un lugar seco, sigue cavando. Lo que Dios ha hecho en mi vida es el resultado de seguir cavando. Lo que Dios está haciendo en tu vida es el resultado de seguir cavando. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Ahí yo veo a la pastora reuniéndose con 12 señoras. No sé cuántas veces el diablo te haya dicho, ya no. Pero yo lo que he visto es una mujer que sigue cavando. No ve mayor cosa, pero sigue cavando. Sigue cavando, sigue cavando. Y el Señor te dice en esta tarde, sigue cavando, porque hoy son 12, mañana serán decenas, después serán centenas, después irás por todo el mundo. Así dice el Señor, sigue cavando, no te detengas, sigue cavando. Pero es que no miro nada, sigue cavando. Porque cuando cavo, Dios puede llenarlo. Escucha esto. Cuando estoy cavando y no me detengo, sigo cavando y no me detengo, hay un momento en el que Dios, no eres tú quien debe sentirlo, es Él. Sigue cavando. Sigue cavando. Imagínate a esta gente cavando, estando ya deshidratados. Y Dios les manda cavar de noche. Ellos lo que necesitaban era agua, y Dios dice, caben zanjas por todos lados. Sí, pero lo que necesitamos, caben zanjas. Pero es que no traíamos, no importa, caben zanjas. Y entonces yo me imagino, acuérdate que son 3 reyes, 2 de ellos son incrédulos. Ni siquiera los que sabemos que hay una vida eterna nos queremos morir. Por eso los budistas se van más en paz hacia el infierno que un cristiano que no se quiere morir y no quiere que nadie se muera. Un diagnóstico se lo van a dar dentro de 3 días. En lugar de estar reclamando la palabra de Dios, en lugar de decir así dice el Señor, la mente está puesta a ver qué dice el doctor, a ver qué dicen los resultados, a ver qué dice la realidad. Y cuando llega la realidad,
desinflado. Versículo 16. Dios en este momento no te está hablando de un rompimiento en tu vida. Dios está hablando de un avance. Algo que te ha estado reteniendo. Algo que no te ha permitido avanzar. El Señor está diciendo: cava, cava. No tengo fuerzas, cava. Hoy tienes que decidir excavación o sequía. Lo único que el diablo puede hacer, ya que no puede quitarte la palabra de Dios, es desanimar. El diablo viene con desánimo, porque sabe que si Dios ya habló, Dios lo hará. Pero sabe que si logras desanimarte, si te desanimas, pero ahí están cavando y siguen cavando. Tal vez suene inspirador escucharlo, pero cuando eres tú el que lo está viviendo, hay una angustia en el alma, hay una desesperación en el interior, porque hay algo dentro de ti que se está secando y Dios te sigue diciendo: sigue cavando, no te detengas, sigue cavando, sigue cavando, porque muy pronto vas a ver esto lleno, lleno, todo el valle lleno. La realidad, o así dice el Señor, excavar cuando ya no tienes fuerzas suena bonito, pero es muy difícil. Y uno se pregunta: ¿y por qué Dios no hizo que fluyera en el momento en que Eliseo lo dijo? ¿Sabes por qué? Porque el sol todavía no había salido. Conmigo en este momento, el sol todavía no ha salido. El sol todavía no ha salido. Repite: el sol todavía no ha salido. Por eso me siento así, porque el sol todavía no ha salido. Porque tenemos que ir hasta el versículo 20. Y dice: al día siguiente, en la mañana, desde Edom comenzó a correr agua. No había viento, no había lluvia. No había viento, no había lluvia. Pero a la mañana siguiente comenzó a correr el agua desde Edom, desde el camino que ellos habían venido, desde el desierto. Curiosamente, Edom significa rojo. Cuando llegaron los enemigos, dijeron, y vieron el reflejo del sol sobre el agua, dijeron: esto es sangre. Las cosas que están haciendo o provocando que tú quieras rendirte en esta etapa de tu vida es porque el sol todavía no ha salido. Han excavado toda la noche, están sin fuerzas, sedientos, desesperados y en muchos sentidos derrotados. Ya habían dicho antes: el Señor nos trajo hasta aquí para que muramos. ¿Cuántas veces has pensado tú que ese es el fin de tu historia? Que ya salir de esta está difícil. El Señor había dicho: cuando hayan cavado, cuando lo hayan hecho, así que yo me los imagino en el transcurso de la noche, cavando,
algunos con las manos, cavando, y alguien diciendo, muchachos, miren si ya viene, miren si hay alguna señal de que viene agua. No, sigamos cavando. Al rato, alguien que mire si ya viene el agua. No. En lugar de sanar, te pones más enfermo. En lugar de mejorar las circunstancias, empeoran. No, 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 no. Tienes que aprender a navegar por los no de la vida. ¿Qué haces cuando estás navegando por un no tras otro no? ¿Sientes el viento? No. ¿Ves una gota de agua? No. ¿Revisas tu cuenta bancaria? No. ¿La revisas otra vez? No. ¿Esperas? No, 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 no. ¿Qué haces en esos momentos? He aprendido que Dios me da lo que necesito cuando lo necesito. Cada vez que alguien preguntaba si Dios ya lo había hecho, si ya venía el agua, la respuesta era no. A veces, cuando te has enfrentado a un montón de nos en tu vida, haces del no tu hogar emocional y te quedas a vivir, lo vuelves tu casa, los no se vuelven tu hogar y comienza a verse en ti la desesperación, la angustia, la tristeza, la duda, la desesperación. Fue porque hiciste del no tu casa. No hay viento, no hay lluvia, no hay ni siquiera con quién hablar de esto. No hay un final a la vista en esta batalla. No hay buenas noticias últimamente. Si no dejas que el no se convierta en tu hogar, si no dejas que el no se convierta en la palabra final en tu vida, vas a ver la obra de Dios de manera poderosa. En el versículo 20 tenemos una palabra muy diferente. Pasamos de no hay viento el impulso que necesitabas no llegó, el incremento salarial no llegó. No depende solo de Dios lo que va a suceder. Depende de lo que tú harás hasta que Dios lo haga. Tengo una declaración de fe que me gustaría que quede arraigada en tu espíritu. Y esa declaración de fe puede ser para alguien que está atravesando por dudas, para alguien que se siente decepcionado. Pueden haber rechazos en tu futuro. No sabes cómo Dios va a hacer eso. Pero te voy a decir lo que he decidido en mi espíritu. Yo he tomado la decisión de seguir cavando hasta que Dios lo haga. Seguiré cavando hasta que Dios lo haga. Y eso es todo lo que yo puedo hacer. Porque yo no puedo hacer que llueva. No puedo hacer que la gente cambie de opinión.
Yo realmente no puedo controlar las cosas que están fuera de mi dominio. No puedo hacer que la gente me ame. No puedo hacer que una situación determinada cambie. Lo único que puedo hacer es seguir cavando. Cava, cava, cava hasta que el Señor lo haga. Este es un tiempo en tu vida para comenzar a ver con esperanza el futuro inmediato, no el futuro lejano, ni el de a mediano plazo, sino el futuro cercano, el futuro que está a punto de llegar a tu vida. Porque tú no sabes cómo va a suceder, pero Dios sí. Dice su palabra, no está ahí. Jeremías 29:11, creo que sí está. Y tú lo sabes de memoria. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Así que yo no sé cómo va a suceder, pero Dios lo sabe. Yo no sé cómo va a suceder, pero yo seguiré cavando hasta que Dios lo haga. Yo sé que Él me dará una salida. Yo sé que Él me va a proveer, pero hasta que Él lo haga, yo seguiré cavando. Porque ustedes saben que cuando ellos cavaron, Dios lo hizo. No pudieron haber adelantado la noche, pero Dios lo que hizo fue lo siguiente. Solo Dios puede hacer eso. Dios, esperando que ellos cavaran, ellos seguían cavando, 1 de la madrugada, 2, 3, 4, y Dios diciéndole a las aguas: esperen un poco más, esperen un poco más. Sol, tárdate otro poquito en salir, porque veo que fulano no ha cavado suficiente. A fulano solo le falta otro poquito más. Él piensa que ya no puede, que ya no tiene fuerzas, que ya ni siquiera sabe cómo, pero yo lo conozco y sé que seguirá. Solo te falta un poco más. Y en el instante preciso, el que sí sabe, el que hace las cosas que nosotros no podemos hacer, Él dijo: sol, aparece, aguas, lleguen. Cuando las aguas fueron liberadas, dice la Escritura, que inundaron toda aquella región, y no fue agua de lluvia. ¿Alguien podría explicarme qué pasó aquí? Si tú no puedes, yo sí. Se llama: tú no estás viendo nada. Tienes tiempo de anhelar, pero no ves nada. Lo que tú no sabes es que faltan solo otras 2 brazadas más. Y este lugar se llenará, dijo el Señor. Se llenará, pero si yo no miro nada, se llenará. Tú sigue cavando. Pero si no miro ni agua, ni lluvia, ni viento, sigue cavando. Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima.